Muchas gracias István por esta clarificadora presentación en la que hemos podido ver el mapa, ese mapa para no perderse en el bosque del archivo y la preservación digital gracias a las herramientas y experiencias de IARC. Y ahora nos vamos a meter en otro bosque, esperemos que no sea una jungla, con Sven, que nos va a hablar de las posibilidades que ofrecen las colecciones de información digital, como los archivos, en el mundo del Big Data y el tratamiento masivo de datos. Creo que es un tema bastante interesante que nos abre nuevas posibilidades y tenemos que agradecer a Sven que por lo que me comentó Susana había tenido una agenda complicada. Tenemos que agradecer su asistencia. Sven Slarb, espero pronunciarlo más o menos bien, es científico en el Instituto Tecnológico de Austria. Ha participado en varios proyectos europeos como Planets, Impact, Escape y IARC, y su área principal de investigación es la aplicación de la tecnología en la reutilización de datos y el procesado de lenguaje natural para archivos y colecciones digitales. Thank you so much for coming and for sharing with us your expertise. Gracias por venir, Sven, y gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Gracias a vosotros, gracias por invitarme a esta magnífica ciudad de Córdoba y por darnos la oportunidad de hablar un poquito más y más en detalle de nuestro trabajo. Como se ha presentado, voy a hablar de la preparación de las colecciones de datos digitales para análisis de Big Data. Sobre todo lo que hicimos en este tema en IARC, algo que será continuado en el futuro también. Vamos a comenzar con una imagen que hemos visto a lo largo de los años, que es una metáfora de lo que estamos viendo ahora. Estos son silos que están conectados. Lo que estamos intentando es precisamente abrirlos, conectarlos, hacer posible que se enlacen. Por una parte, podemos tener archivos en papel que tienen que ser digitalizados todavía. El primer paso para poder hacerlo posible, para que el contenido sea accesible, tiene que ser hecho todavía en el futuro. O estamos ya en la fase de que lo estamos haciendo, pero la dificultad es que tenemos muchos datos heterogéneos, tenemos distintos formatos, distintas cantidades y siempre es un gran esfuerzo conectar todos estos datos entre sí. Entonces lo que vamos a hacer es, o lo que solemos hacer es enseñar esta imagen de una red de datos en el sentido de cómo lo hizo Tim Berners-Lee, el inventor de la World Wide Web. Queremos conectar distintos nodos para que se produzca la conexión de información y se transmita a nivel mundial. Para ello necesitamos identificadores mundiales, porque si no, no podemos llegar al acceso. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué tenemos en Big Data en los archivos actualmente? Sabemos, por supuesto, la web, la World Wide Web, Internet, y hay un gran esfuerzo de hacer archivos en Internet. Para ello hay que ver cómo los adaptamos a la escala de Internet, que es muy grande. Aquí hay una cifra que hay como 500.000 millones de URLs. Es una cantidad brutal y necesitamos muchos datos para manejar. Aquí vemos, por ejemplo, Córdoba en 2003 y 2018 en lo tocante a URLs relacionados con la ciudad. Esto ha aumentado exponencialmente y es necesario poder manejar estos datos de una manera distinta. Esto es solo, sin embargo, la punta del iceberg de todo este problema, de cómo almacenar toda esa información.
Pero el archivo de Internet es una de las instituciones que trabaja en este sentido. Han transformado completamente el panorama de la informática. No podíamos seguir como estábamos con las herramientas anteriores, ha habido que desarrollar nuevas herramientas. Sigue siendo un tema importante Big Data. Bueno, ya ha pasado su pico de expectativas, por decirlo así, que sería este punto de aquí. Siempre pasa igual con la tecnología, sube las expectativas, llegan a un punto máximo y luego va bajando. Pero como digo, ya ha pasado ese pico, bajó exponencialmente hasta el punto de que la gente empezó a desilusionarse. Todo el mundo decía, sí, esto es muy nuevo, pero no funciona, tampoco es para tanto. Eso más o menos era en 2014, ahora estamos en este punto de aquí en 2015, que parece que ya empezó todo el mundo a olvidarse del Big Data. Pero si llegamos a 2018, podríamos subir un poco para llegar a una especie de meseta que se mantendría para hacer un uso real. Se ha pasado de grandes expectativas a desilusión y luego ya un uso real. Aquí vemos el panorama que teníamos antes. Antes había una serie de bases de datos relacionales con las que se trabajaba. Oracle era una de las referencias, MySQL, SQL Server, etc. Y luego tenemos databases que no eran SQL. Eran otro tipo de relaciones de base de datos, con distintas propuestas que las tenemos aquí a la derecha. MongoDB, Cassandra, Apache HBase, Redis serían ejemplos de estas. Y esto es solo un pequeño grupo de las muchas que hay de bases de datos no SQL. Entonces hay que elegir una de ellas, o un conjunto de ellas en todo caso, y hacerlas interoperativas. Para las instituciones esto, por supuesto, entraña un esfuerzo importante, poder manejar todas estas herramientas, porque casi cada mes sale una nueva tecnología de este tipo. Tenemos distintos tipos de bases de datos no SQL. Tenemos Redis, HBase, Neo4, etc. No quiero entrar muy a fondo, pero para los que trabajan con ellas hay que ser archivero, pero los técnicos tienen que trabajar juntos entre sí para ver los casos de uso que van a afrontar y luego posteriormente decidir ya qué herramienta es la más adecuada para ellos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué tipo de base de datos necesitamos? ¿Es de documentos? ¿Es de HBase? Etcétera. Tenemos que ver todo eso. Y es muy importante elegir la base de datos adecuada. No hay ninguna que valga para todos, eso está claro. Ningún proveedor nos da una herramienta fantástica que resuelve todo. Las empresas tienen buenos productos, pero es nuestra labor analizar las que hay y pensar cuál es la más adecuada para nosotros en concreto. Si pensamos en IARC en concreto, hemos hecho experimentos con Big Data, pero a una escala pequeña, hay que reconocer. Tenemos aquí un clúster de servidores específicos. Tenemos un patrón nuevo que quiere decir que traemos los códigos de datos. La plataforma Apache Hadoop es la que hemos utilizado aquí porque tenía los procesadores adecuados para estos objetivos. Se puede procesar de esta manera una gran cantidad de datos. A partir de ahí, desarrollamos lo que llamamos implementación de referencia. Por una parte, esto tiene el propósito de implementar los estándares, las normas específicas
que permiten llevar a cabo los procesos, y por otra parte también podemos pensar en cómo los paquetes que hemos creado se pueden utilizar de modo que los hagamos accesibles a gran escala. Empezamos a la izquierda arriba con la transformación de paquetes modular, con los flujos de trabajo y la creación de metadatos. Entran los datos, se empaquetan y se transforman, se enriquecen, se analizan y demás. Como podemos ver, son procesos complejos los que se producen aquí. Pensamos, por tanto, que en este campo concreto es mejor trabajar con flujos de trabajo, y les voy a mostrar una imagen de la arquitectura que montamos aquí. Entonces, ¿cómo hacemos disponible este contenido en los paquetes? Entonces, para hacerlo de manera eficaz tenemos una serie de datos, gran cantidad de datos. Entonces utilizamos una indexación de texto completo, paralelizada. Tenemos un acceso aleatorizado rápido, tanto como sea posible. Entonces buscamos un término, lo introducimos en la casilla y inmediatamente queremos recopilar la información sobre lo que estamos buscando, con una experiencia parecida a lo que sucede con Google, que lo metemos y sale rápidamente. Nos muestra lo que espera todo el mundo encontrar. Necesitamos algo parecido, una experiencia parecida a la que tenemos al buscar en Google. Se publicó también una especie de manual que fue por parte de Google sobre cómo conseguir estos resultados, y esto se ha podido aprovechar para conseguirlo aquí. Tenemos aquí también la minería de datos, que es otro aspecto esencial también, con los datos agregados que permiten hacer las búsquedas. Los archivos pueden suponer una herramienta para los clientes con datos agregados que acaban teniendo el cliente una experiencia más enriquecida. Con técnicas avanzadas de análisis. Aquí tenemos una visión simplificada de cómo se produce el paquete de información de eArc. Repito que es muy simplificada, pero nos da una imagen concreta que tiene sentido analizar. Separamos las distintas formas de contenido y su presentación en distintas representaciones específicas. Luego tenemos los metadatos, los esquemas, la documentación, todo ello disponible. Y existe una diferencia en los paquetes informativos de archivística, porque este tipo de información tiene un ciclo de vida que comienza con el envío de un SIP, y luego hay metadatos, migraciones, emulación, etc. Todo ello hace posible que se entregue un contenido que es el que buscamos. Por tanto, la solución para el contexto de Big Data que hemos descrito aquí era lo que denominamos eArc Web. eArc Web es una interfaz que diseñamos para hacer que el proceso sea más adecuado. Se establecían tareas de forma modular, de modo que se pudieran combinar entre sí en distintos flujos de procesos. Esto es importante si trabajamos con ingestas grandes de datos. Podemos hacer cosas como la validación, extracción de términos, transformación de la base de datos. En el contexto de eArc podemos hacer en los paquetes, contextualización, etc. Aquí esta otra diapositiva que tenemos es una imagen rápida del despliegue del clúster, como sería la arquitectura de esto. En concreto podemos ver los trabajadores que pueden trabajar aquí haciendo la preparación del paquete. Luego hemos hecho una transferencia del paquete hacia Hadoop, sobre todo en HDFS, en que el contenido se desempaqueta y los archivos individuales, los expedientes individuales se envían al sistema.
Y luego tenemos Lily. Lily es una especie de pegamento que se estableció entre la búsqueda y los campos. Si queremos, por ejemplo, hacer una investigación sobre los datos que necesito específicos y quiero formalizarlos y procesarlos, entonces utilizamos este elemento, este Lily. Aquí se introduce el término de búsqueda y se obtiene el resultado. Solar también es otro, se pronuncia como si hubiera una A, aunque no me parece A. Aquí tenemos el despliegue, como sería, que nos permite hacer las búsquedas solamente con Solar y junto con la indexación. Es una solución bastante común que ya está siendo aplicada en muchas organizaciones concretas con este programa específico. Y ahora vamos a ver la minería de datos. Tenemos aquí una procesación natural del lenguaje, evidentemente. Esto es un paso en el que queremos hacer cosas muy interesantes con el contenido para analizar los recursos digitales de las colecciones. Ese es el propósito esencial. Tenemos una serie de casos de uso que utilizamos y los hemos mostrado como escaparates de minería de datos. Los hemos llamado porque es la manera que tenemos de enseñar al público cómo hacemos esto. Se trata de ver ejemplos de lo que resulta posible. Lo primero era ubicar los nombres, localizarlos, que se producen en los textos, que es una de las tareas más habituales en procesamiento del lenguaje natural. Luego, el reconocimiento de la entidad nombrada y la incorporación de información, de geoinformación. Y luego hacemos finalmente la clasificación de los textos. StanfordNet es una herramienta que reconoce entidades y luego las vincula a algún tipo de información de la ubicación. Si lo hacemos y lo preparamos de una forma determinada, podemos establecer una geolocalización aquí y obtenemos un resultado del proyecto de humanidades digitales que se llama Pelagios. El proyecto Pelagios es una de las herramientas principales que tenemos a nuestra disposición hoy día con esto. Esta herramienta lo que permite buscar y visualizar estos datos geoespaciales. Datos geoespaciales que son temporales y son espaciales. Ambos elementos están en la ecuación. Se pueden definir marcos temporales, ubicaciones específicas que se producen en este entorno. Entonces, identificamos la localización y luego las mostramos dónde están esas colecciones y dónde aparecen. Esto nos da una información interesante con respecto a dónde se ubican las principales colecciones de datos con la geolocalización específica correspondiente. Otro interesante caso de uso es este de Eslovenia. Con la herramienta Peripleo del proyecto Pelagios vemos los cambios constantes de los barrios en Eslovenia, cómo van cambiando. Vemos que los límites de esos barrios se van modificando y los historiadores pueden ver cómo han ido evolucionando esos distintos barrios de los hechos históricos. Esto puede resultar muy interesante. Y aquí tenemos una clasificación de textos que utiliza herramientas muy interesantes que hay disponibles. Por ejemplo, Scikit-learn o aprendizaje del kit de ciencias, sería la traducción literal al español. Se utilizan algoritmos y demás para procesar los datos y se reutilizan algunos de los clasificadores que estaban disponibles.
para hacer una clasificación textual a gran escala. Por ejemplo, identificar si el texto es de una categoría específica, es un tema de política o de qué se trata, entonces se establece esa clasificación, se determina una serie de categorías y estas categorías se colocan con los metadatos de manera que se puedan hacer nuevas búsquedas. En nuestro caso, esto se conecta también con Solar, la aplicación que hemos visto antes, porque permite una indexación, como hemos dicho, y al final esto nos resulta interesante para poder establecer la clasificación tal como la queremos hacer nosotros con los flujos de trabajo. Y lo último, pero no menos importante, es que hemos utilizado herramientas como por ejemplo este conjunto de herramientas de preservación de datos que proviene de la base de datos que ha implementado el flujo de trabajo de tener algún tipo de base de datos en la que dividimos los datos en distintos paquetes de archivos, reconstruimos estos paquetes en una nueva base de datos y al final esto nos permite aplicar una serie de métodos analíticos. Esto sería, por tanto, un ejemplo del típico flujo de trabajo que analizaríamos. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. También puedo contestar alguna pregunta en español, pero... Pero no he podido dar esta presentación en español porque hay demasiada terminología en inglés. Sí. Bien. Ahora. Por favor, si queréis plantear alguna cuestión a los ponentes. Hola. Hola, buenos días. Lo primero, muchas gracias por vuestras explicaciones, me ha gustado mucho. Y es una pregunta para Sven. Me interesaría mucho saber si ha habido algún caso de uso real en el cual esas herramientas de explotación de la información almacenada en los archivos que conocemos la mayor parte de las personas que estamos aquí, que son archivos tradicionales, archivos administrativos, pero que empezamos a que sean electrónicos, para explotación de datos que sea de gran utilidad para el ciudadano o para la propia administración, pues para mejora de eficiencia, pues para la localización de determinado tipo de información o investigadores, etcétera. Si hay algún caso de uso real que pueda haber, es decir, que digamos las herramientas son estupendas, son fantásticas y lo estoy viendo que se está trabajando un montón, pero yo no conozco todavía ninguna explotación de datos y que te iría a preguntar si en tu experiencia has visto alguno que pudiera haber. O sea, para los ciudadanos se refiere... Sí, que sean servicios, digamos que esa información de data mining, sobre la gran información que tenemos en archivos reales, si hay algo que ya se esté utilizando y que podamos ver como ejemplos de... Pregunto, que yo sé que es investigación. Diría que lo que hicimos en eArc era que básicamente teníamos los pilotos. No teníamos este tipo de casos de uso que permitían a que los científicos accedieran a los datos. Entonces estábamos restringidos a los pilotos que ha mostrado István. A lo mejor puede decirnos él algo más, pero no sé si había usuarios específicos para los pilotos usuales o básicos. Nosotros no somos archiveros, solo sabemos los casos de uso que estaban en eArc. Soltan y el otro Soltan. Thank you. So actually we
No hemos utilizado ningún caso de uso en ese sentido que se ha dicho. Llevamos a cabo un piloto este año en función de esta infraestructura, en parte con la infraestructura del proyecto eArc, para proporcionar acceso a la base de datos de la Fiscalía, como dije ayer. Pero no es un entorno productivo. Los usuarios pueden utilizar los datos, pero yo no le he encontrado un gran interés a los datos, para ser honestos, la verdad. Se utilizaban ciertos componentes del proyecto eArc en un entorno productivo, como lo mostré ayer, con Zoltan, la base de datos de creación de paquetes, la de transformación, todo eso que mostramos ayer, que está activo en los archivos, en un entorno productivo. No sé si esto responde a lo que estaban preguntando. ¿Alguien más? ¿No se anima a nadie? ¿Queréis? ¿Trabajamos ahora? Sí, tenemos. Disculpad, una pregunta algo ambiciosa. ¿Se puede plantear en la Unión Europea algún tipo de servicio común en la nube para los Estados miembros en materia de archivado electrónico, utilizando las buenas herramientas que se han desarrollado en el proyecto? Más que nada, bueno, siempre es muy complejo, especialmente yo vengo del Ministerio de Educación, el implantar todo ese tipo de herramientas de archivado, pues evidentemente necesita un esfuerzo y bueno, pues siempre un poco nos planteamos esta inquietud, ¿no? Si es posible en algún momento poder compartir también infraestructuras con la Unión Europea en todo este tipo de cuestiones. Bueno, ya os voy a sacar yo del atolladero, no os preocupéis. A ver, como tú bien sabes y como todos bien sabemos, los proyectos en la Unión Europea se rigen como decimos, por programas y por objetivos muy específicos, porque verdaderamente la única manera de alcanzar resultados tangibles para todos, para los ciudadanos, es tener proyectos muy específicos. Sí que es verdad que esta necesidad existe, pero también pienso que es tan ambiciosa que es un proyecto tan bestia que nadie se ha metido en él. Entonces, como la Carta a los Reyes Magos de ayer tuvimos un panel maravilloso dirigido por Beatriz Franco, que nos hizo soñar a todos con cartas a los Reyes Magos. Bueno, pues yo creo que tu ambiciosa pregunta la vamos a poner en la lista de los Reyes Magos de este taller de e-archiving. Y bueno, es una cosa que está ahí. Nosotros, que nos movemos más en el ámbito de Bruselas, podemos trasladar esta necesidad a gritos y en algún momento se nos oirá. Desde el punto de vista técnico, las herramientas que hemos desarrollado siempre pensábamos en la disponibilidad en la nube. Por tanto, hay que tener despliegues basados en contenedores que permitan llevar a cabo este despliegue en nube. Si la Unión Europea ofrece esta infraestructura, podremos utilizarla, de modo que claramente en todas las áreas estamos pensando en esta dirección en el futuro, que el despliegue de estas herramientas al final se pueda hacer conectado con la nube. Eso sería muy interesante y esperamos que se pueda conseguir. En el sector privado sí hay experiencias ya acerca de esto. Preservica, que es una empresa de repositorio digital británica, tiene una solución en la nube que tiene mucho éxito. Pero evidentemente hay que pagar. Tiene mucha experiencia y están pensando en introducir a
implicar a Preservica en todo esto para que nos ayude a hacerlo compatible con la nube, pero de una manera que sea más barata que lo que cobran ellos normalmente. Que sí quería invitaros a todos es que le echéis un vistazo a todos los links, porque bueno, ya lo habéis visto, esto es muy técnico, os hemos traído a los técnicos, echéis un vistazo a todos los links, naveguéis las páginas, os aseguro, ahora que no me escuchan ellos, que son gente completamente accesible. No quedará un correo sin contestar, no quedará una pregunta sin contestar. Navegadlo y en cualquier momento venid con comentarios e incluso con críticas. Creemos que lo estáis haciendo fatal y no esa es la dirección. Estupendo, recogido y vamos a investigar. Entonces, de verdad lo que necesitamos es vuestro feedback, que aprovechéis toda esta información, que vayáis a las páginas, que naveguéis los links, que vayáis a la página de eArchiving, como ha dicho István, que vais a encontrar ahí muchísimo material, que vayáis a la página del General Model, que vais a ver todas las herramientas relacionadas con los pilotos, relacionados con los recursos. Yo creo que son recursos magníficos. Se trata de que investiguéis un poco. No podremos daroslo todo masticado, hermanos. Tenéis que currar un poco. Abrid la boca. Esa es un poco la idea. Pero vamos, que vamos a estar ahí, que de verdad os aseguro que están todos los correos electrónicos puestos en la web, todos los enlaces. Y os garantizo que si ellos no os contestan, os contestaré yo. Good morning. Buenos días, voy a intentar dirigirme a ustedes en inglés. Tengo una pregunta breve en relación con Big Data y en cuanto a la conservación de colecciones. ¿Es mejor preservarse en la nube, escalando hacia arriba, o sería mejor hacerlo en los centros de datos de la administración, en los oficiales gubernamentales, para preservar las colecciones? Es una pregunta que se plantea en el seno de nuestra institución ahora mismo. Y para nosotros es una decisión difícil. No sé cuáles, no estoy seguro si sé las dos opciones, las tengo claras. Uno sería, por ejemplo, utilizar la nube a través de Amazon, quizá. Es decir, si leemos la letra pequeña para Amazon, verán que si algo pasa, se desentienden. Los archiveros entonces deben tener eso muy en cuenta. Y también mirar la parte del coste. David Rosenthal, por ejemplo, que probablemente sea una de las figuras más conocidas en el área de la preservación, y se ha planteado mucho lo que serían las ventajas y los inconvenientes de preservar archivos digitales en la nube frente a su mantenimiento en recursos propios, en soporte propio. Y parece ser que ya están definidos una serie de inconvenientes que hay que tener en cuenta. Por otra parte, el crear una infraestructura ad hoc propia para archivos digitales también tiene muchos costes, tiene costes laborales también, así que bueno, la verdad es que no es fácil dar una respuesta definitiva en plan de esta es la solución definitiva, porque cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, cada opción. Pues si os parece, hacemos ahora una pequeña pausa, media horita, ¿no? Tenemos, así vamos. Adelantamos un poco, así tenemos luego más tiempo para la mesa de debate. Así que nada, hasta las 11:20, ¿de acuerdo?